el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y me dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Voy a dejar la lectura hasta aquí. Esta exposición yo la he puesto por título de la trascendencia de Dios, que Dios trasciende por sobre todas las cosas. Y quiero hacer ir explicando versículo por versículo. Voy a empezar por el versículo 1. Dice el versículo 1: En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas se llenaban el templo. ¿Qué esperanza puede haber para alguien cuando su fe es puesta en algo o alguien trivial, fútil y fugaz, peor aún, perecedero, mortal? El hombre fue creado directamente de la mano de su creador. Las aguas produjeron sus animales y bestias acuáticas, por tanto, ese es el hábitat de dichos animales. La tierra produjo sus animales propios, así que este es el hábitat de estos animales terrestres. Pero el Dios Trino se encargó de hacer al ser humano directamente de sus manos. A imagen y semejanza de Dios lo creó, de modo que ese es el hábitat del hombre, puesto en el Edén, perfecto, administrador de las cosas terrestres, cuya fuente de vida y sustento es Dios, su creador. Como si hubiese un cordón umbilical entre los animales marinos y el agua que los alberga, así entre el hombre y Dios. Una vez roto dicho cordón, la muerte llega. Venido una vez el pecado, venida la muerte, y con la muerte muere la esperanza. Ha venido la desesperanza. El pecado provocó la separación entre el hombre y Dios. El cordón umbilical por el cual el hombre se alimentaba para vida fue cortado a causa de su rebelión. El hombre se había apartado de la única esperanza sólida, firme y permanente que existe. Si leemos Efesios 2:12, dice que cuando estamos en el mundo, estamos alejados de Dios y vivíamos ¿cómo? Vivíamos sin esperanza. Antes de venir a Cristo estábamos totalmente sin esperanza. Poníamos nuestra mirada en cualquier cosa perecedera, cualquier cosa trivial, fugaz, fútil. No teníamos esperanza. Todo ser humano necesita depositar su fe en algo, pero siendo específicos, fuimos creados para depositar nuestra fe solamente en Dios. Pero debido al pecado, a la corrupta naturaleza del hombre, la criatura humana ha intentado suplir esa necesidad poniendo su esperanza en cualquier otra cosa menos en su creador. Israel era un pueblo terco y rebelde, faltos de fe a Dios, y enseguida acudían a imágenes de fundición para confiar en ellas. En momentos de batalla buscaban alianza con otras naciones paganas, porque ello le generaba un grado de confianza y esperanza. Cuando Israel pidió a su primer rey Saúl, fue precisamente porque deseaban tener a alguien, querían a alguien, necesitaban a alguien en que confiar y depositar su fe en ese alguien. El ser humano evidentemente está hecho para confiar su vida a alguien más, confiar su seguridad, su prosperidad, su sustento, su día a día a alguien más.
Por eso las concentraciones de marchas y desfiles políticos de gran muchedumbre apoyando a su candidato político favorito, esperanzados que tal persona les va a traer esperanza a sus vidas y a la nación. Otros recurren a hechiceros, agoreros, brujos, buscando de alguna manera tener algún tipo de esperanza. Ninguno de estos medios nos va a traer esperanza. No positivamente, por lo menos no esperanza de vida. El hombre enceguecido por el pecado, manchado por la corrupción moral de su corazón, se ha alienado del camino, se ha extraviado, ha perdido la brújula, a menos que Dios mismo en su misericordia le abra sus ojos, le limpie lo empañado de sus lentes, para que puedan ver nuevamente el camino que en el principio de la humanidad abandonaron, dejaron, se extraviaron, y puedan tomar el carril correcto, el único camino. No hay otro. El único camino que trae verdadera esperanza y paz permanente, esperanza que no está en algo o alguien mortal, sino en alguien eterno y cuyo imperio no se desvanece jamás. Aunque caigan 1000 y 10.000 a nuestro lado, nuestra fe permanecerá y nuestra paz nunca menguará. Isaías describe uno de los momentos más tristes de la nación de Israel. El hecho de que él mencione en este versículo, en el año que murió el rey Usías, no es por nada. No lo dijo solo por querer llenar un espacio entre las líneas narrativas de esta historia y darle una pincelada retórica. En lo absoluto, lo que leemos aquí no es simplemente algo que Isaías escribió. Es la palabra de Dios escrita por un hombre, pero es palabra de Dios. Todo lo que la palabra de Dios dice no está ni de más ni de menos. Así que si Isaías inicia diciendo en el año que murió el rey Usías, es porque es un dato de vital importancia al cual debemos analizar. Y eso es lo que vamos a hacer. Bien, el rey Usías. ¿Quién fue el rey Usías? El rey Usías fue un gran rey para el pueblo de Israel. En la mayor parte de su vida y de su gobierno caminó rectamente delante de Dios. Y eso trajo como consecuencia grandes bendiciones para el pueblo de Israel. Dice Proverbios 29:2, que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Y esto exactamente fue lo que ocurrió con este mismo rey, quien empezó con un gran gobierno enmarcado en la justicia, temeroso de Dios, pero al final de sus días se ensoberbeció, se hinchó de orgullo al intentar entrar en el santuario de Dios cuando solo esto era permitido por los sacerdotes. Y en lugar de arrepentirse, se llenó de enojo e ira contra cuando los sacerdotes le amonestaron, por lo cual Dios lo castigó hiriéndolo de lepra y murió posteriormente. Y en consecuencia, Israel se sumió en la más densa y profunda aflicción porque este rey había logrado por largo tiempo la paz y la prosperidad para la nación. Y ahora Israel experimenta el implacable enemigo de la desesperanza. La decadencia moral está en acción, está activa. Y eso es lo que exactamente Isaías está introduciendo aquí. Isaías, al igual que todo el pueblo, estaba aplastado por el peso despiadado de la aflicción y la desesperanza. En Jeremías 17, 5 al 9 dice: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. El profeta de Dios está a punto de decir como Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Un cambio dramático está a punto de suceder. Isaías, al igual que el pueblo, ve todo perdido. Aquel gran rey que gobernó 52 años a Israel, es decir, casi toda una vida, había muerto. Medio siglo de prosperidad, de bienestar, de paz. Todo esto se había ido. La depresión era prominente, era lógica. Como dice Jeremías acerca de los que confían en los hombres, viven sin esperanza para el futuro, viven en lugares desolados, en una tierra despoblada y salada, son como árboles raquíticos. Pero ve aquí el profeta en medio de su dolor, de su lamento y su apocado aliento, acude al único lugar donde debe ir y donde debía haber ido desde el principio, al lugar de la presencia de Dios, y pronto vivirá en carne propia
lo que continúa Jeremías diciendo: benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. En el versículo 1, la segunda parte, dice: vi yo al Señor, este es el profeta Isaías obviamente, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El profeta Elías, deseando morir al verse solo y sin esperanza, tuvo que experimentar la terrible manifestación de Dios mientras se paseaba por el monte Oreb, a las afueras de una cueva que Elías había escogido para esconderse de la malvada Jezabel, que le buscaba para matarle por haber dado muerte a todos los profetas de Baal y Asera. Elías muy probablemente pensó que al ver a sus profetas humillados y avergonzados por el poder del único Dios, tal vez esta mujer malvada, Jezabel, se iba a arrepentir y se iba a convertir. Pero, oh sorpresa, no fue así. Y ahora este profeta Elías se siente sin esperanza, se quiere morir, pensando que él es el único que ha quedado como creyente de Dios. Y en ese momento tan turbio y deprimente de su vida, Dios le hace salir de su cueva y le dice a Elías: sal fuera. Dice: ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Tras el fuego un silbo apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: Elías, ¿qué haces aquí? Este silbo apacible, esta voz dulce y apacible, ese mismo silencio apacible ocurrido cuando Jesús estaba en la barca con los discípulos y en medio de una gran tormenta se levanta y dice: calla, enmudece, silencio. Y enseguida el viento se calma y todo queda completamente tranquilo, casi como si el silencio más profundo ensordeciera nuestros oídos. Ese silbo apacible fortaleció a Elías, a los discípulos, y ahora está a punto de fortalecer al apocado, desalentado, desanimado y desesperanzado Isaías. Isaías dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Esa palabra sublime quiere decir, significa algo excelso, eminente, elevado, glorioso, extraordinario, sobrehumano, asombroso, fenomenal, majestuoso, superior, incomparable, inestimable, insuperable, inmejorable, y así seguiríamos. Algo indescriptiblemente asombroso, sorprendente y majestuoso. Toda noción de majestad y realeza en la mente de Isaías había quedado fulminada con la verdadera y suprema gloria y excelsitud que ahora sus ojos ven. Dios se le ha revelado a Isaías por medio de esta visión, y en la visión se muestra sentado en un trono. Un comentarista dijo lo siguiente: Dios no se sienta en una silla en el cielo. Cualquiera puede sentarse en una silla, pero los reyes soberanos se sientan en tronos. Los jueces se sientan en tronos. Aquellos con la autoridad y soberanía apropiadas se sientan en tronos. No cualquier trono. El trono era alto y sublime, como dice el verso. Su trono era superior a todos. Estaba por encima de todas las cosas. El trono coloca a su ocupante en una posición superior. Dios aún estaba a cargo de toda la creación, y sus faldas llenaban el templo. Esto quiere decir el borde de su manto. Cuando la reina Isabel fue coronada, el borde de sus vestidos era tan extenso que se necesitaron de varias personas para levantarlo y así ella poder caminar sin dificultad. Pues Isaías vio que ese mismo borde llenaba todo el templo, que sus faldas llenaban todo el lugar. Su realeza, su magnificencia, su grandiosidad, todo su esplendor se desplegaba y se desperdigaba por todos los vértices y rincones, no solo del templo, sino de todo el universo, de extremo a extremo, de punta a punta, trascendiendo sobre toda su creación y con el cetro en su poderosa mano. ¿Qué te preocupa, Isaías?
¿Cuál es tu preocupación? Ha muerto Isaías, pero yo soy, siempre es. Yo soy, gobierna desde la eternidad hasta la eternidad. El mundo gira ante la ley de su mandato. Los mares tienen sus limítrofes porque orden le ha sido dado de parte de Dios que no traspasen sus linderos. Aquel que sostiene la tierra como canica en la palma de su mano está en un trono que está por encima de todo gobierno terrenal. Es Él quien pone y quita reyes. Es Él quien trae la avispa y aleja la plaga según su voluntad soberana, justa y perfecta. El mismo que trae maná en el desierto a su pueblo y abre y cierra las compuertas de los cielos para que llueva o deje de llover sobre los suelos. Dios no ha perdido el control. Dios está gobernando y seguirá gobernando por los siglos de los siglos. Continúa diciendo, versículo 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Versículo 3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amados, debemos estar seguros de que todo lo que Dios hace no tiene nada de más. Dios les ha dado a los peces branquias para poder respirar dentro de su hábitat. De no tenerlas, los peces morirían, así como aletas que le permiten moverse. Nosotros hemos sido diseñados, hemos sido creados de modo tal que podamos vivir en el ámbito terrenal que nos movemos. Cada especie Dios le ha dotado de lo necesario e indispensable para subsistir dentro del hábitat que se encuentra. Ningún elemento o miembro que un ser tenga le sobra, ninguno está de más. Cada cosa puesta por Dios en cada ser tiene un fin, un propósito. Por lo tanto, estos serafines se nos dice que cuentan con 3 pares de alas, es decir, 6 alas en total, con las cuales 2 cubrían sus rostros, protegiéndose así de la suprema refulgencia de Dios, para mostrar que son demasiado inferiores para ver el rostro del Señor. El Señor le dijo a Moisés, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Lo dice en Éxodo 33:20. Aparentemente lo mismo es verdad aún para los ángeles, por lo que los serafines cubren sus rostros con sus alas. Las 2 alas con las que se cubre el rostro muestran claramente que ni siquiera los ángeles pueden soportar el resplandor de Dios y que esto nos deslumbra de la misma manera que cuando intentamos contemplar el resplandor del sol. Spurgeon dijo, porque el serafín recuerda que aunque sin pecado, todavía es una criatura y por lo tanto se oculta en señal de su dignidad en la presencia del 3 veces santo. Respecto al otro par de alas con las que cubrían sus pies, la Biblia no da explicación explícita. Algunos teólogos concluyen que los pies, tanto en los ángeles como humanos, son el símbolo de nuestra condición de criatura, que somos terrenales, que nuestros pies son de barro. Recordamos cuando Dios le dijo a Moisés, mientras la zarza ardía, en Éxodo 3:5, le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies porque el lugar en el cual tú estás, tierra santa es. Dios le pide descalzar sus pies como signo de su condición de criatura y de sumisión ante el santo. Y así igualmente en el cielo, los ángeles cubren el signo de su condición de criaturas. Y con otro par de alas ministraban volando diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Hay una enseñanza magnífica aquí. Estos ángeles no cesan de ministrar delante de Dios. Con su par de alas utilizadas para volar de un lado a otro, no es más que el feliz y la gran disposición de servir a la voluntad de aquel sentado en el trono. Y mientras no cesan de ministrar, cubren sus rostros y sus pies en señal de plena, completa y suprema sumisión y humillación delante de Dios, al mismo tiempo que adoraban y le exaltaban diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor. La triple repetición de la palabra santo no es más que la forma enfática y superlativa de calificar algo. En las Escrituras vemos cómo se usa muchas veces la doble repetición para dar énfasis a una idea. Pero respecto a los atributos de Dios, solo se usa la triple repetición para referirse a su santidad. Esto implica su suprema trascendencia,
No hay un término que pueda describir su majestuosidad. Santidad habla su total separación de todo lo demás, que nuestro Dios está por encima de todo, absolutamente todo, que Él no depende de absolutamente nada para ser, Él es y punto. Es inconmensurable, ilimitado, inmenso, inmensurable, incalculable, inmedible, no sujeto a nada. Si el mundo, todo el universo y toda su creación dejaran de existir, Él es por los siglos de los siglos, inmutable e impasible. Santo, 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 su trascendencia es superlativa, imposible de medir. No solo es perfecto y puro en todo su esplendor, sino que su trono, su majestad, su eterno poder, su gloria está por encima de todo y lo llena absolutamente todo. Llena está toda la tierra de su gloria. Estos seres angelicales tienen más percepción de la gloria de Dios que nosotros mismos, que como seres caídos hemos sido velados por el pecado. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento habla de la gloria de Dios, los astros nos hablan de la gloria de Dios. Por toda la tierra salió su voz, toda su majestad se impregna por toda la creación. ¡Cuán gran Dios es este! Versículo 4 se nos dice: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Esto no era una adoración blandengue ni una adoración tímida. La adoración de estos seres retumbaba cada rincón de aquel salón. Los quiciales de las puertas, cada pieza, sus bisagras, sus coyunturas, se estremecían terriblemente a la voz del que clamaba. ¿Con cuánta fuerza no debemos nosotros también adorar, clamar y servir al Señor de señores? Tenemos mucho más que agradecer a Dios que los mismos ángeles. Versículo 5 dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Cuando Isaías vio a los ángeles en toda su humildad, obediencia y alabanza a Dios, se dio cuenta de que no solo era diferente del Señor Dios, sino que también era diferente de los mismos ángeles. Ellos podían clamar santo, santo, santo y alabar a Dios de una manera tan bella, pero él no lo podía hacer porque era un hombre de labios impuros. Dice: soy un hombre de labios impuros, no puedo decir santo, 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 como exclaman los serafines. Ellos son santos, yo no lo soy. Ellos ven a Dios y viven, yo lo he visto y debo morir porque yo no soy santo. Cuando Isaías vio al Señor, supo qué clase de hombre era. Tan pobremente como se comparó con los serafines, eso no era nada en relación a cómo se comparaba con el Señor. Esta visión o experiencia real que tuvo Isaías del trono de Dios no hizo inmediatamente que Isaías se sintiera bien. Cuanto más claramente veía al Señor, más claramente veía lo mal que él estaba en su condición, veía mucho más su pecaminosidad y su inmundicia. El profundo sentido de inmoralidad de Isaías es consistente con la experiencia de otros hombres que vemos a lo largo de la Biblia, consagrados al Señor, como Job, Daniel, Pedro, Juan. Todos ellos tuvieron una experiencia similares a la que tuvo Isaías. Versículo 6 dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Recordemos que esta visión de Isaías tuvo lugar en el templo, cuando él iba entrando al templo, y aquí se está tipificando el ritual para la expiación de los pecados. En el altar del sacrificio o de los holocaustos, el ángel vuela hacia el altar para tomar un carbón encendido para luego llevarlo sobre la boca del profeta. Podemos imaginar lo caliente y ardiente que el carbón estaba, puesto que se dice que el ángel tuvo que tomarlo con unas tenazas, y así de encendido por el fuego y ardiente en gran manera fue colocado en los labios de Isaías, quien necesitaba obligatoriamente y necesariamente ser purificado por completo, por entero. Y así como los sacrificios hechos en el templo eran realizados para la expiación de los pecados del pueblo, asimismo este carbón encendido puesto sobre los labios del profeta
antecediéndole por supuesto la genuina confesión y arrepentimiento de sus pecados. Cuando Isaías dijo, ¡ay de mí!, no solo quitó la culpa ante la justicia de Dios, sino que además lo limpió de pecado. No hay antecedentes. Su expediente ahora está limpio totalmente. Sus labios ahora se han purificado. Ha habido una obra transformadora, milagrosa en su corazón y en sus pensamientos. Versículo 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ahora Isaías, que ha tenido este sublime encuentro con el Señor y ha caído postrado a sus pies, y luego de confesar sus pecados, en un acto de gracia y misericordia por no haber sido castigados según su iniquidad, y gracia al ser permitido seguir con vida y haberse purificado. Esto es maravilloso, esto es increíble. ¿Acaso hay un juez en la tierra que luego de verte condenado, él mismo se encargue de buscarte sustituto para que seas libre? No, en lo absoluto, y mucho menos que borre todo tu expediente y se olvide de todas tus fechorías y además te haga apto para ser su ministro. Querido amigo, queridos hermanos, esto es de verdad, esto es gracia, esto es verdadera gracia. Versículo 9 dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Ahora Isaías ya había sido sometido por todo el proceso de su purificación. Él había tenido un verdadero encuentro con el Señor. Tuvo el inmenso privilegio y la preciosa e inmensurable gracia de conocerle, de verle en su infinita santidad, provocándole un profundo peso de culpa, de convicción de inmundicia, de injusticia propia, de pecado. Él jamás se había visto tan pecador como cuando vio al Señor en todo su esplendor, y esto lo llevó a humillarse delante de él. Y fue allí entonces cuando el Señor le levantó, oyó su lamento, le restauró, le limpió, y fue solo entonces cuando finalmente Isaías fue comisionado por Dios, y cuando le dijo, anda y di a este pueblo. Isaías no tenía la autoridad para llamar al arrepentimiento cuando él mismo no se había arrepentido de sus propios pecados. Isaías se veía muy bueno ante el resto, y aunque de hecho era uno de los pocos mejorcitos en Israel, ante Dios estaba muerto y putrefacto espiritualmente. Él no podía ser comisionado por Dios sin antes ser purificado. Y teniendo en cuenta la gran misión que tenía por delante, todas las adversidades por venir, las burlas y rechazos, el desenfreno y las justicias humanas, él tenía que saber previamente quién es el verdadero rey. Usías había muerto, un buen rey que trajo mucha prosperidad al pueblo, pero había un rey que reina sobre todos los reyes de la tierra, y que su reino es sempiterno y justo en justicia, y que siempre defenderá la causa de todos aquellos quienes le aman y adoran de verdad, quienes siempre, aquellos que confían en él. Esto confirmó la fe de Isaías, del profeta Isaías, lo afirmó, fue un antes, un después. Un antes y después. Isaías no salió del templo igual como entró, fue transformado, fue perdonado y purificado, fue un hombre nuevo. Su visión no era la misma. Ahora él estaba apto para la obra que Dios le encomendaría. Ahora, si eres creyente, al igual que yo, esta es la historia tuya y la historia mía. La misma historia que se repite entre miríadas y miríadas de escogidos por Dios. Un día creímos ser muy buenos hasta que nos encontramos con aquel que es verdaderamente bueno, aquel que es realmente bueno, aquel que es únicamente bueno, Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Con amor indecible y eterno nos escogió, nos trajo a su santuario sin nosotros buscarlo, nos mostró su gloria, vimos su majestad y caímos ante sus pies. Nos lamentamos al igual que el profeta Isaías y dijimos, ¡ay de mí! Y este fue el incienso más fragante y dulce ante el Señor. Nos tomó, nos limpió, como aquella madre que limpia a un bebé con gran ternura cuando se ha ensuciado y le pone el mejor perfume y la mejor ropa, y muestra a su niño, a sus amigos y amigas, a sus familiares y les dice, miren a mi hermoso hijo, miren cómo huele, miren cómo luce.
Dios ahora nos viste y nos perfuma y nos muestra ante el mundo para que vean la gloria de Dios en nosotros, su perfume, su luz. Oh, hermano, si esto aún no te conmueve, es porque no te ha amanecido aún. Si esto no conmueve tus entrañas, es porque no has visto su gloria, no has entrado a su santuario. Y si es así, yo te ruego por las inmensas misericordias de Dios que vengas a Cristo y vengas ahora, que entres en su aposento y clames por su gloria, que clames, que muestres su majestuosidad delante de ti, que te retumbe y haga que dobles tus rodillas, que te perdone y te limpie de toda tu inmundicia y te perfume y te vista de gala y te muestre ante el mundo con orgullo y pueda decir: hey, este es hijo mío, comprado a precio de sangre, limpiado y hecho más hermoso que toda piedra preciosa por Cristo Jesús, en quien tengo complacencia. Gloria y honra al eterno Dios Santo, por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos muy, pero muy grandemente.